Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Ya, muy bien. Entonces, hoy día nos toca recuento de glóbulos rojos. Ya hemos visto ruido cardíaco, después vimos presión arterial, después vimos electrocardiograma, no vimos con ustedes también, ¿no? Todavía, doctor. Ya, entonces, después vimos flebotomía, que es la tercera, y ahora vamos a ver la cuarta, que es recuento de glóbulos rojos. Muy bien, es la misma que le he dado al grupo de la mañana, del grupo F, o sea que están los dos grupos, van con el mismo avance, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces aquí. Bájame el volumen ahí. Muy bien, aquí tenemos entonces la... ¿Da para ver ahí? ¿Todo bien? ¿Ve la diapositiva? Sí, doctor. Doctor. Muy bien, dice conteo de glóbulos rojos. ¿Qué quiere decir? Es la misma cosa que hacer el recuento de glóbulos rojos. Es un examen de sangre que mide la cantidad de glóbulos rojos presentes en una muestra de sangre. Los glóbulos rojos contienen hemoglobina que transporta oxígeno. La cantidad de oxígeno que los tejidos corporales reciben depende de cuántos glóbulos rojos y de qué también funcionen. Las razones para que se realice el examen. El conteo de glóbulos rojos casi siempre forma parte de un hemograma y este examen puede ayudar a diagnosticar diferentes tipos de anemia y otros problemas como la policitemia. Entonces, ¿para qué se hace el conteo de glóbulos rojos? Para diagnosticar algún tipo de enfermedades sanguíneas, ¿de verdad? O sea, si hay muchos glóbulos rojos, son las policitemias o poliglobulia. Si hay pocos glóbulos rojos, son las anemias. Entonces, toda esa patología la vamos a ver también en este mismo capítulo, ¿ya? Quiero ver aquí, compartir ahí. Vamos a compartir primero con esto. Muy bien. No me sale ya compartir para verle la cara. Aquí está. Compartimos esto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir con la segunda diapositiva. Aquí estamos, composición de la sangre. Ustedes saben que la sangre tiene dos componentes. El componente líquido, que es el plasma, que es el 55% del volumen total. Fíjense aquí, vamos a seguir con el apuntador. Aquí está plasma, 55%. Después tenemos las células blancas, que son los glóbulos blancos, los leucocitos, 4%. Y los glóbulos rojos constituyen 41%. Lógicamente, las células, o sea, tenemos el componente sanguíneo de la sangre. La parte líquida, 55%, la parte sólida, o sea, celular, 45%. Eso da los 100%, ¿no? Dentro de ese 45% de células, los glóbulos rojos constituyen el 41% y las células blancas o glóbulos blancos y plaquetas solamente el 4%. Sigamos. Aquí tenemos la definición de eritrocitos. ¿Qué son los eritrocitos? Fíjense que los glóbulos rojos tienen varios nombres. Eritrocitos, ¿ya? Entonces tienen glóbulos rojos y tenemos los hematíes. Entonces, los tres son sinónimos. Hematíe, eritrocito y glóbulos rojos. Entonces, la célula más abundante de la sangre, también conocida como hematíes, su función principal es transportar hemoglobina, que a su vez transporta oxígeno de los pulmones a los tejidos. Otras funciones: contiene una gran cantidad de anhidrasa carbónica, enzima que cataliza la reacción entre el CO2 y el agua para formar ácido carbónico. Entonces, recapitulando, el eritrocito, entonces, que es la célula más abundante de la sangre, la célula sanguínea más abundante de la sangre. ¿Cuál es su función? Transportar el oxígeno
desde los pulmones hasta las células periféricas. ¿Y ese oxígeno dónde va? Va en la hemoglobina del eritrocito. Y tiene una función principal que después vamos a ver aquí. Dentro de ese eritrocito hay una reacción catalizada por esta enzima que está en rojo aquí, que dice anhidrasa carbónica. ¿Y qué pasa? Con esta enzima, fíjense que va a ayudar a transportar el oxígeno en la hemoglobina. Esta anhidrasa carbónica es una enzima que cataliza la reacción. El CO2 ya se une al agua y esa reacción química es catalizada por esta anhidrasa carbónica y se transforma en ácido carbónico. Ya después vamos a ver en qué se aplica esa fórmula del CO2 y el ácido carbónico en el hematíe. Bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos al microscopio cómo se ve una anemia, por ejemplo. Fíjense que en el cuadro de la derecha son más raros los glóbulos rojos. Aquí están, es decir, están más raros y al medio hay glóbulos blancos, ¿no es verdad? Y hay plaquetas también. Pero acá, en un hemograma normal, fíjense que hay mayor cantidad de células rojas, o sea, hematíes o glóbulos rojos, y acá están más raros los glóbulos rojos. Entonces, esta muestra es normal y esta muestra es de un paciente con anemia. Sigamos. Aquí tenemos, de acuerdo a la velocidad de instalación, cómo se clasifican las anemias. Entonces, yo todas estas preguntas las hago en los exámenes, tanto presenciales como virtuales. En los exámenes presenciales de fin de año, es decir, en el examen práctico, yo siempre hago las mismas preguntas. A ver, clasifíqueme las anemias. ¿Qué es una anemia aguda? ¿Qué es una anemia crónica? Entonces, todo eso está... Fíjense que esta clase práctica de ahora es puro sangre. Entonces, nosotros vamos a ver la unidad académica de sangre. ¿Ya? Hemos visto ya medio interno, hemos visto transporte de membrana, hemos visto circulatorio, hemos visto todo corazón, hemos visto toda la parte de nervioso. Y ahora vamos a comenzar a ver la parte de endocrino, ya con el grupo D de ustedes. Bueno, claro, el grupo con ustedes en la mañana ya vimos la parte de endocrino, todas las hormonas producidas por la hipófisis, por la adenohipófisis. Hemos visto la producción de la somatostatina, que es la hormona de crecimiento, perdón, la somatotrofina, la hormona de crecimiento. Hemos visto lo que es la tirotrofina, la que estimula la tiroides para la producción de T3 y T4. Hemos visto la ACTH para la producción de las hormonas. A ver. ¿Aló? Hola, hola. ¿Aló, aló? Bueno, entonces les decía yo de que las anemias se clasifican en agudas y crónicas. ¿Cuáles son las anemias agudas? ¿Por qué se clasifican en agudas y crónicas? De las agudas son anemias que se presentan en forma rápida y son la mayoría emergencia. ¿Cuál? Las hemorragias. Hay una pérdida aguda de sangre cuando se lesiona un vaso de grueso calibre. Entonces la persona, es decir, pierde 1 litro, 2 litros de sangre en contados minutos. Entonces eso lo lleva a la anemia aguda, y si es un vaso realmente grueso, una arteria de grueso calibre, puede llevarlo a un shock hipovolémico y a la muerte del paciente. Y después hay anemias agudas también cuando hay patologías que producen hemólisis. La hemólisis es la destrucción de los glóbulos rojos. Un caso, vamos a suponer, ya vamos a ver también nosotros la eritroblastosis fetal, que es la incompatibilidad materno-fetal, o sea, cuando la madre es RH negativa y el feto sale RH positivo al padre. Entonces, ¿qué va a pasar? El RH positivo, o sea, el antígeno, la madre produce anticuerpos contra ese antígeno y se produce una hemólisis, una destrucción de los glóbulos rojos del feto, y el feto sale amarillo patito, una ictericia violenta, con lesiones en el sistema nervioso central, y muchos se mueren. Hay que hacerle una transfusión completa de sangre de emergencia para que se salve. Muy bien, entonces esa patología pertenece a las anemias agudas. Y tenemos las anemias crónicas. Las anemias crónicas son las que se producen de a poquito. Hay pequeñas hemorragias, por ejemplo, las anemias
por parasitosis intestinal, el Oxiurus, Ascaris lumbricoides, el Trichurus, el Ancylostoma duodenale, el Necator americano, todo eso que ustedes han aprendido o debieron aprender cuando cursaron patología, parasitología. Es decir, todos esos parásitos pueden dar anemias crónicas, porque hay unas microhemorragias en el intestino y se va perdiendo hierro, cada vez hierro, y entonces el cuerpo no tiene el hierro para producir los glóbulos rojos y van entrando en anemia. Pero se va haciendo bien de a poco durante años. Entonces pertenece a las anemias crónicas. Después hay otras enfermedades sistémicas también que pueden producir anemias crónicas y hay una insuficiencia medular, o sea, cuando la médula ósea, que es la que produce los glóbulos rojos, falla por alguna patología o un cáncer, por ejemplo, de un tipo de leucemia que ataque la médula roja de los huesos, puede también producir anemia crónica. Sigamos. Entonces vamos a ver los valores según la OMS, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, los valores normales para hacer los diagnósticos de anemia. Porque si usted no sabe el valor normal que tiene un individuo de glóbulos rojos o eritrocitos, no puede hacer pues el diagnóstico de anemia. Entonces fíjense que el valor normal de las anemias, es decir, de los glóbulos rojos en la sangre, se da basado en la concentración de hemoglobina que tiene el glóbulo rojo, ¿ya? Y esa concentración de hemoglobina está prácticamente entre 13 y 16 gramos por dilución, ¿ya? De 13 a 16 gramos por dilución. Entonces, cuando en vez de estar de 13 a 16 gramos por dilución, está entre 13 y 10 gramos, tenemos grado 1 de anemia. Cuando eso está entre 8 y 10 gramos, tenemos el grado 2. Cuando eso está entre 6 y 8 gramos por dilución, tenemos grado 3. Y cuando está menos de 6 gramos por dilución, tenemos grado 4. Entonces, fíjense, yo les he dado esos números enteros, sin fracciones, para que ustedes lo memoricen mejor, ¿no? Entonces, es decir, de aquí de 9,9 a 8, de 7,9 a 6, es decir, es más fácil grabarlo si usted da en forma ascendente, como dieron aquí, fíjense, anemia de grado 1 es de 10 a 13. Anemia de grado 2 debería ser de 8 a 10. Anemia de grado 3 de 6 a 8. Y aquí menos de 6 ya es grado 4 de las anemias, ¿ya? Entonces, estos valores pueden ser dados en gramos por dilución, o usted en algunos libros van a verlo en miligramos por ciento también. Bueno, sigamos. Aquí tenemos clasificación de las anemias. Fíjense, yo le he hecho esta diapositiva para facilitarle la vida. Ya lo he hecho multicolor y multisigno. Entonces, esto es importante, porque cuando yo pido en el examen oral o escrito, les pido, a ver, clasifíquenme las anemias crónicas. Y ahí todo el mundo se despatarra, no sabe para qué lado prender. Y entonces, las anemias crónicas, fíjense que se caracterizan según el tamaño del eritrocito, según el porcentaje de hemoglobina que tiene ese eritrocito y según la forma que tiene ese eritrocito. Cuando veamos sangre, la parte teórica de sangre, van a ver que ahí también con Guyton yo sigo y les doy todos estos datos y valores, ¿ya? El tamaño del eritrocito, solamente para que ustedes ya vayan grabando, es alrededor de 7,8 micras o micrones, que es lo mismo. 7,8 micras o micrones es el tamaño normal de un glóbulo rojo. El porcentaje de hemoglobina, lo hemos visto ahí, iba de 13 a 16 gramos por decilitro, ¿verdad? Y la forma del eritrocito, aquí voy a poner el anotador, la forma es bicóncava, pero hay otras formas que son el sombrero mexicano. Entonces, si el tamaño es 7,8 micras y nosotros vemos en el microscopio que están disminuidos los glóbulos rojos y la característica del tamaño es normal, entonces decimos, o sea, está dentro de los límites de 7,8 micras, decimos que es una anemia normocítica. Si es más pequeño los glóbulos rojos que 7,8 micras, decimos que es una anemia microcítica.
Y si es mayor de 7,8 micras, decimos que es una anemia macrocítica. Entonces, el tamaño es normocítica, tamaño normal. Macrocítica, mayor que el normal. Y microcítica, menor que el normal. Perfecto. Ahora, otro dato que tienen que tomar en cuenta. El porcentaje de hemoglobina. La normocrómica, habíamos dicho por los valores que habíamos visto antes, iba de 13 a 16 gramos por decilitro. Por arriba de eso, ya mayor que eso, vamos a tener una anemia hipercrómica. Y menor que eso, vamos a tener una anemia hipocrómica. Ahora, según la forma, ¿cómo se clasifican las anemias crónicas? Cuando mantiene su forma normal, que es bicóncavo el eritrocito, entonces decimos nomás que es una anemia crónica, normocítica, hipocrómica, dependiendo de esos otros dos factores. Ahora, cuando en vez de ser bicóncavo tiene forma de sombrero mexicano, entonces son las anemias raras esas de los países cerca del Mediterráneo, que se llama talasemia mayor y talasemia menor, ¿ya? Y solamente para que ustedes tengan una idea, les voy a mostrar ese dibujo, a ver aquí, con la pizarrita, para que vean la diferencia entre, este es un glóbulo rojo normal, fíjense, bicóncavo. Aquí está. Esa es la forma de glóbulo rojo normal. Ahora, en estas anemias del Mediterráneo que yo le decía, llamadas talasemia, fíjense que el glóbulo rojo tiene la forma de este sombrero mexicano. ¿Ya? Entonces, fíjense, este es un eritrocito normal, con forma normal, bicóncavo, y este es un eritrocito patológico de las anemias del Mediterráneo llamadas talasemia. Hay talasemia mayor, talasemia menor, ¿ya? Entonces, eso vamos otra vez a seguir. Muy bien. Entonces, de esa forma hemos terminado con la clasificación de las anemias crónicas, según su tamaño, según el porcentaje de hemoglobina y según la forma. Sigamos. Aquí tenemos el otro extremo de la patología. La anemia habíamos visto que era la disminución de los glóbulos rojos en sangre. Ahora vamos a ver el aumento de los glóbulos rojos en sangre, que es la policitemia o poliglobulia. Entonces, fíjense que hay varios tipos de policitemia o poliglobulia. Hay algunas que son la poliglobulia o policitema de las alturas, llamado mal de las alturas. Es que lo provoca el sorochi, que llaman, ¿no?, nuestros hermanitos del interior. ¿Qué quiere decir? Las personas que viven, nosotros por ejemplo acá en el oriente boliviano, vivimos casi al nivel del mar. Están pues 500 metros, ¿no? 400, 500 metros máximo, lugares un poco más altos, ¿no? Pero se considera un valor prácticamente como nivel del mar. Entonces acá nuestros valores normales de glóbulos rojos son 5 millones por milímetro cúbico. 5 millones por milímetro cúbico. Ese es el número de glóbulos rojos que tenemos en la sangre. Pero allá nuestros hermanitos del interior, en La Paz, en Oruro, en Potosí, allá donde ni las águilas se atreven, ahí es de 10 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. Entonces, ¿y a qué se debe eso? Esa es una policitemia compensadora. Como allá en la atmósfera hay poco oxígeno, disminuye la concentración de oxígeno, entonces, si el glóbulo rojo es el encargado de transportar el oxígeno del pulmón hacia la periferia para la célula, entonces, para transportar la misma cantidad de oxígeno, la sangre tiene que duplicar su número de glóbulos rojos. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, por esa rarefacción de oxígeno en el medio ambiente, ellos, es decir, tienen una policitemia compensadora. Por eso es, o poliglobulia. Policitemia o poliglobulia es sinónimo. Entonces, esa es la policitemia del mal de las alturas, del famoso sorochi, ¿de verdad? Ahora, hay policitemia también en las personas que sufren una hipoxia. Ustedes han escuchado hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EPOC, se abrevia, ¿no? Entonces,
esos pacientes que tienen EPOC también tienen policitemia. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene, es decir, enfisema pulmonar, no tiene un buen intercambio alveolo capilar en los tabiques alveolares del pulmón. Ustedes saben que el intercambio alveolo capilar, la famosa neumatosis, ¿ya? Es decir, entra el oxígeno y sale el anhídrido carbónico, se produce en los tabiques interalveolares del pulmón. Entonces, todo eso ya está fibrosado y por eso es que lo que tienen EPOC, es decir, tienen dificultad para incorporar el oxígeno que entra y para expulsar el anhídrido carbónico que sale de la sangre. Entonces, ahí también hay una clase de policitemia en todas esas enfermedades que pertenecen a las EPOC. ¿Ya? Sigamos. Interpretación de los resultados. Entonces acá fíjense alguna cosa que yo les he dicho. Hay baja concentración de oxígeno, como en las alturas, mal de las alturas. Pacientes que tienen enfermedad cardíaca, o sea, el famoso cor pulmonar crónico. ¿Ya? Son pacientes que tienen insuficiencia pulmonar crónica debido a una patología, insuficiencia cardíaca crónica debido a una patología pulmonar. Cuando el pulmón se fibrosa, es decir, se sobrecarga la actividad del corazón, de la bomba cardíaca. Entonces, ese corazón sobrecargado, porque hay una fibrosis pulmonar, es decir, puede llevar al corazón pulmonar crónico, cor pulmonales, ¿ya? Entonces, ahí también hay aumento de los glóbulos rojos. Aquí está abajo, fibrosis pulmonar con cicatrices y la policitemia vera. Cuando hay una patología en la médula ósea, que es la que produce los glóbulos rojos, también hay este tipo de policitemia vera. Entonces yo le pregunto, ¿cuántos tipos de policitemia o poligloburia usted conoce? Usted me va a decir, la compensatoria de las alturas, del cor pulmonales, o sea, se fibrosa el pulmón y sufre la bomba cardíaca. Y la policitemia vera. Esas son las más frecuentes que se ven en la clínica médica. Sigamos. Entonces, estos exámenes ya lo hemos visto, ya no hay por qué decir. Clasificación según la morfología. Entonces, como habíamos hecho ya nosotros, las anemias se clasificaban según su forma, ¿no es verdad? Si son más grandes, macrocíticas, si son normales, son normocíticas y así. Esto ya también lo hemos visto. Aquí, fíjense que puede haber combinaciones. Por ejemplo, aquí, fíjense, anemia macrocítica y normocrómica. ¿Qué quiere decir? Estas anemias tienen el tamaño normal, perdón, el tamaño mayor de 7,8 micras y tienen mayor concentración normal de hemoglobina. Porque hemos dicho, si es por el tamaño, es normocítica y macrocítica y microcítica. Y si es por la concentración de hemoglobina, habíamos que era normocrómica, hipercrómica o hipocrómica, ¿no, verdad? Pero pueden ser, fíjense, se van mezclando. O sea, hay una anemia, por ejemplo, la llamada anemia perniciosa o megaloblástica, por carencia de vitamina B12 o ácido fólico, lleva una anemia macrocítica y normocrómica. ¿Qué quiere decir una anemia donde hay glóbulos rojos grandes, pero con concentración de hemoglobina normal? Entonces son anemias macrocíticas y normocrómicas. Ahora, el sangrado agudo o las anemias hemolíticas, fíjense, va a llevar a anemias hipocrómicas y microcíticas. Entonces, una persona que tiene un sangrado agudo o una anemia hemolítica va a tener también una anemia macrocítica y normocrómica. Ahora, las anemias hipocrómicas y microcíticas, como la anemia ferropénica moderado severa y la talasemia. Fíjense que aquí está la talasemia, que era la anemia que tenía la forma de sombrero mexicano, ya que yo le decía, la talasemia, o sea, anemia del Mediterráneo. Esta anemia ferropénica moderado severa es la que sucede en las personas que tienen parasitosis intestinal. Y las anemias normocíticas y normocrómicas son las anemias aplásicas. Cuando hay un cáncer y destruye la médula roja o por hemólisis, entonces va a dar una anemia macrocítica y normocrómica. Esto para que ustedes vayan ya, es decir, adaptando su oído a los distintos tipos de anemia. Fíjense que las anemias, es decir, pueden estar mezcladas.
Al mismo tiempo que son macrocíticas, glóbulos rojos grandes, hay normocrómica, hemoglobina normal. Hay otras que son hipocrómicas, o sea, hemoglobina baja y microcítica, tamaño pequeño. Y hay otras que son normocíticas, o sea, de tamaño, tamaño normal, y normocrómica también de concentración normal de hemoglobina. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué son los qué son los reticulocitos? Fíjense que los reticulocitos son formas jóvenes o inmaduras de los glóbulos rojos. Ahora, lo moderno, lo último, es decir, para hacer el diagnóstico, es decir, siempre se hizo así, ¿no? Pero antes no se le daba mucha importancia a los reticulocitos, ¿ya? Siempre que se ven formas inmaduras de glóbulos rojos o de cualquier otra célula sanguínea, hay que sospechar de alguna patología, ¿no? Pero en este caso ahora se basa el diagnóstico de las anemias estudiando estos reticulocitos, que son formas inmaduras de los glóbulos rojos. ¿Qué sucede? Cuando se producen los glóbulos rojos en la médula roja de los huesos, es decir, antes de lanzarlo a la circulación general, es decir, ellos tienen un proceso de maduración, ¿ya? Entonces, ese proceso de maduración permite de que ya salgan al torrente circulatorio cuando están listos y completamente maduros. Pero a veces cuando la médula roja tiene necesidad de trabajar full time, o sea, a toda mecha, es decir, va alargando a la circulación formas inmaduras, es decir, es tan rápido el recambio que hay que va lanzando formas inmaduras o reticulocitos. Entonces, leamos. Los reticulocitos son glóbulos rojos que todavía se están desarrollando, es decir, se consideran como glóbulos rojos inmaduros. Los reticulocitos se producen en la médula ósea y se envían al torrente sanguíneo unos 2 días después de que se forman. Se convierten en glóbulos rojos maduros. Sigamos. Entonces aquí, para el diagnóstico de la anemia, fíjense, hay que hacer, es decir, un cálculo matemático entre los reticulocitos relativos, los reticulocitos absolutos, o sea, el número de reticulocitos en números absolutos, el número de reticulocitos en números relativos, o sea, porcentaje, y la corrección de los reticulocitos. Fíjense, todo un cálculo aritmético. O sea, una fórmula que mida qué porcentaje hay de reticulocitos en esa sangre, qué número en términos absolutos, porque hemos visto los números en términos absolutos de glóbulos rojos normales de 5 millones por milímetro cúbico. Ese es el número absoluto. Y en números relativos, vamos a ver qué porcentaje de reticulocitos tiene ese volumen de sangre. O sea, en 1 milímetro de sangre, ¿qué tanto por ciento de esos glóbulos rojos son formas inmaduras o reticulocitos? Y a eso se le hace una corrección y ahí recién tenemos el dato para diagnosticar qué tipo de anemia, ante qué tipo de anemia nos encontramos. Entonces, fíjense este cuadro. La anemia acá arriba. Después del primer paso, recuentos absolutos de reticulocitos. Entonces aquí hay que contar uno por uno los reticulocitos que hay en esa muestra de sangre. Ahora, si ya tenemos ese dato del número de reticulocitos, si está bajo o normal, entonces se va por este camino. Si está alto, se va por este otro camino. Entonces, fíjense aquí, cuando está bajo o normal el porcentaje de reticulocitos, hay que decir que hay una producción disminuida e ineficaz de los eritrocitos. Y tiene un volumen celular medio, ya, como yo les había dicho, el tamaño, ¿qué va a pasar? El tamaño era de 7,8 micras. Entonces, ahí vamos a ver, cuando el tamaño está normal, fíjense, el tamaño está alrededor de 7,8 micras, caemos en esta columna de diagnóstico. Si está más bajo que el normal, más bajo de 7,8, y así, acá alto. Entonces, cada columna de estas nos da un diferente diagnóstico. Aquí, por ejemplo, si están bajos los reticulocitos, fíjense, hay deficiencia de hierro, se puede ver a deficiencia de hierro, anemia de la inflamación crónica o anemia sideroblástica, o sea, por consumo de hierro. Si está normal, hay anemia plástica,
puede ser anemia de la inflamación crónica o una mielopatía, mieloptisis, o sea, que hay una lesión en la médula. Si están altos, hay deficiencia de vitamina B12. Si puede haber una mielodisplasia, o sea, un precáncer en la médula, o puede verse una anemia crónica hepática. Ahora, cuando están altos los reticulocitos, se debe a pérdidas excesivas de los eritrocitos, a un sangrado, hemorragia aguda y hemólisis que habíamos visto ya en otra, ¿no? Esto para que más o menos tengan idea cómo se procede para hacer el diagnóstico de las anemias, ¿ya? Agudas y anemias crónicas. Aquí es un cuadro basado principalmente en los reticulocitos. Muy bien, entonces, ¿alguna preguntita? Si quieren hacer ahí con relación a